Seguimos en Desayunos Informales, último bloque. Vamos a la tercera entrevista sobre un libro que se acaba de publicar, un libro que reconstruye un caso policial, pero también político y de derechos humanos, escrito por una de las personas que lo protagonizó. Sí, como muchos de ustedes recordarán, el químico chileno Eugenio Berríos, colaborador de la Dirección de Inteligencia Nacional durante la dictadura de Augusto Pinochet, fue asesinado en El Pinar, acá en Uruguay, en 1992. Sus restos, de todas formas, no fueron identificados oficialmente por la justicia hasta 1996, y a esta conclusión se llega después de un trabajo del antropólogo forense Horacio Soya, que primero, a través de unas fotografías logró acercarse a la verdad sobre la identificación de estos restos, que se hallaban además en la morgue judicial de Montevideo. Para hablar sobre el relato que hace en este libro, en el que cuenta todo lo que pasó en el caso, desde el principio hasta el final, es que ya recibimos a Horacio Soya en nuestra mesa. Muchísimas gracias por estar aquí. Felicitaciones por el libro. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar en tu programa. Bienvenido. Buenos días a ustedes y a la teleaudiencia. El libro que se llama El enigma Berríos, que pasó un buen tiempo después de toda esta investigación, en la que además vos lo relatás en el libro. Tuviste una tenacidad importante, ¿no?, para seguir, porque tuviste muchos intentos de que la información no se corroborara, ¿no? Te cuestionaron las pruebas, te cuestionaron toda tu actividad como forense. ¿Por qué decidís hacer esta publicación ahora? Bueno, porque es un poco una duda pendiente que tenía conmigo mismo, ¿no? Es un caso paradigmático de la época. Tenemos que situarnos en finales de los 80, principios de los 90, y todo esto se marca dentro del Plan Cóndor, ¿no? Claro. Es decir, fue una de las actividades de las dictaduras de Sudamérica que actuaron en conjunto para, digamos, en algunos casos, eliminar opositores políticos. Y Berríos había participado, digamos. Sí, Berríos fue una figura clave más que nada en Chile, en lo que tiene que ver con la industria armamentística, porque él desarrolló el gasarín. El gasarín es un gas letal, neurotóxico, que fue usado no hace mucho también en un atentado en un metro en Tokio. ¿En Siria también? En Siria también se usó mucho. Es decir, no es que lo haya inventado Berríos, ya estaba inventado el gasarín, ¿no? De hecho, lo desarrollaron los alemanes en la Segunda Guerra. Pero él lo adaptó para el ejército de Pinochet, el ejército chileno. Inclusive tiene ideas él manejaba la idea de un posible conflicto bélico con Argentina por el canal de Beagle en la década de los finales de los 80, de atacar, digamos, a Argentina, a Buenos Aires, con misiles y en la cabeza de los misiles utilizar el gasarín para eliminar. Él se jactaba que podía eliminar la mitad de la población de Buenos Aires en pocos minutos. Y esa persona tan funcional al régimen, a la dictadura de Pinochet, involucrada justamente en desarrollo de armas y de atentados, ¿cómo termina en Montevideo en los 90? Bueno, él desarrolló en Santiago, tenía para desarrollar el gasarín un laboratorio montado por el ejército chileno. Su superior era Michael Townley, que era un agente de la CIA. Y bueno, él trabajó en ese laboratorio mucho tiempo. Y después, cuando empiezan a investigar, casi a la caída del régimen de Pinochet, empiezan a investigar en Santiago, en Chile, todos los temas militares, a él lo sacan del país porque él es citado por el juez Adolfo Bañados para declarar en la causa del atentado contra Letelier. Letelier fue el ministro de Relaciones Exteriores de Allende. Y bueno, ahí está, lo matan en Washington, D.C., hacen volar el auto en que iba Letelier con su secretaria y otras personas más. Y bueno, a raíz de la investigación de ese caso y de otros atentados más, como el de Leyton en Italia, y también el del general Prats, que era el general de confianza de Allende, que hay un atentado, el mismo tipo de operación, un atentado con bomba, lo hacen estallar en Buenos Aires, mientras estuvo en el gobierno, finalizado el gobierno de Perón. Y bueno, en la investigación esa, el juez Adolfo Bañados iba a citar a Berríos, y Berríos tenía el tema de que él era un civil, no era militar. Por lo tanto, podía aportar de otro punto de vista mucha información. Y ahí es cuando deciden sacarlo de Chile, lo desaparecen literalmente de Chile, lo llevan hasta Punta Arenas, hasta el sur, los militares chilenos. De ahí ingresan a Argentina, por el sur argentino, atraviesan toda Argentina y por Buenos Aires cruza a través de
de Colonia, llega a Colonia por Uruguay, Buenos Aires, Colonia, y ingresa a Uruguay con un pasaporte falso. Y acá, perdón. No, y ahí está la explicación de por qué, a pesar de ser colaborador de Pinochet, los militares uruguayos deciden secuestrarlo y bueno... Claro, cuando llega acá, digamos, los militares uruguayos, ellos dicen que por camaradería le brindan apoyo a los militares chilenos. Todo esto por fuera de las autoridades de la época, ¿no? Ya había democracia en Uruguay, estamos hablando por supuesto, de los 90. sí, estamos hablando del 92, 91, 92. Gobierno de Luis Alberto de la Calle Herrera. Gobierno de la Calle Herrera. Y bueno, en principio, los militares chilenos que lo traen acá a Montevideo, junto con los uruguayos, en principio son de custodia de él. No es que lo tuvieran prisionero, pero llega un momento que él lo alojan en varios apartamentos de Positos, en el Panamericano. El Panamericano, el Hotel Panamericano, y después optan por llevarlo a Parque del Plata, a una casa de un militar uruguayo, parientes de militar uruguayo, porque Berríos era todo un personaje y era una persona muy inquieta, es decir, acostumbrado a la vida nocturna santiaguina. Él no se podía estar quieto solo en un apartamento, sino no aguantaba. De hecho, tiene un problema en Positos porque realizaba muchas llamadas telefónicas en aquella época por teléfono de línea a Santiago, y que alquiló ese apartamento fue un militar uruguayo que salió de garantía y pagó el arrendamiento. Y bueno, la dueña del apartamento se queja en un momento determinado que le vienen $1.500 de teléfono, porque él hablaba todo el tiempo con Santiago y hablaba más que nada con la persona que se había casado con él recientemente, que era la modelo Gladys Meiser. Y bueno, ante esa cuenta es que deciden llevarlo de ahí para el Panamericano. Es decir, lo van moviendo de un lugar al otro hasta que termina ahí en Parque del Plata. Después en Parque del Plata, en la casa de los familiares de este militar uruguayo, él se da cuenta que pasa de estar custodiado a estar retenido o secuestrado, entre comillas, para que no se... Porque él decide irse... Quería volver. Decide volver a Chile, es decir, no le importaba ir a declarar. Y bueno, cuando él declarara, evidentemente, sabía muchas cosas que a muchos no le convenían. Y bueno, en un momento determinado, estando en esa casa de Parque del Plata, se escapa de ahí y va a la comisaría local, y ayudado por un vecino que era marino retirado, hace la denuncia a la comisaría. Claro, por eso salió mal, igual porque... Igual le salió mal porque si la denuncia queda estampada, en aquella entonces no había computadora para hacer la denuncia, se escribía en un cuaderno diario, de partes diarias. Él estampa su denuncia ahí, su firma, la firma de los vecinos también. Y bueno, ante eso el comisario de la época, bueno, duda un poco si lo que está diciendo este hombre, porque él le dijo al comisario, bueno, que era agente secreto, que trabajaba para la DINA, que le dio todo su currículum, digamos, al comisario. El comisario desconfía y dice que, bueno, él piensa, bueno, ¿será verdad lo que dice este hombre o no? Ante eso, lo lleva a la policlínica local, lo hace ver por un médico, a ver si el hombre estaba en sus cabales o estaba diciendo mentiras, ¿no? Bueno, el médico lo revisa y le dice al comisario que efectivamente está en sus cabales, que lo que estaba era nervioso, obviamente por lo que se dio cuenta de lo que le estaba pasando, y estaba nervioso, pero no estaba, digamos, insano. Y ante eso el comisario lo retiene en la comisaría, y ahí cuando está en la comisaría llegan militares uruguayos y piden que se lo entreguen, que el hombre no estaba en sus cabales, que había tomado el día anterior porque había sido el cumpleaños, bla, 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 bla. Y bueno, el comisario se niega a entregarlo porque dice que el hombre está normal, digamos que es una persona normal, cree todo. Aparte él se había identificado con su documento original, que lo extraen en la comisaría de su zapato izquierdo, lo tenía en el pie, el documento original de la sola entidad. Y bueno, el comisario aquel entonces, Hernández, decide no entregarlo ante la presión de los militares uruguayos. Pero llega un momento que, bueno, es tanta la presión que llega el aquel entonces jefe de policía de Canelones, el coronel Rivas, llega directamente a la comisaría y le ordena que lo entregue. Ante eso, y bajo constancia de estar en contra de entregarlo, Hernández no tiene otra opción que entregarlo, porque claro, era jefe de policía de todo Canelones, era su superior, tenía que cumplir la orden. Y bueno, lo entrega. De ahí, cuando se lo entrega a los militares uruguayos y chilenos que también había en la época, estaban ahí con él, desde ahí lo llevan y no se sabe más de Berríos. De ahí no supo más, hasta que en el 93 un grupo llamado 333 entrega una nota a la prensa y a parlamentarios diciendo, digamos,
dando cuenta de este hecho, que este hecho había pasado desapercibido al gobierno de la época y a la prensa y a todo el mundo. Es decir, se cayó totalmente este hecho, no sé, en su momento nadie supo de esto, salvo en mediados del 93, que se da a conocer a la prensa y a las autoridades parlamentarias. Y ahí los servicios de inteligencia entran a divulgar unas fotografías de Berríos que supuestamente estaba en Italia, como que no estaba en Uruguay. Me salteo algunos pasos porque no nos queda mucho tiempo. Se instala la polémica de si estaba vivo o no estaba vivo. Luego aparece un cadáver en el Pinar que termina en su despacho en la morgue. Sí, bueno, aparecen los restos en el Pinar en abril, el 15 de abril del 95. Años después. Años después, bastante años después, bueno, es llevado a la morgue. Luego de los análisis de rutina, se queda, digamos, un poquito en la morgue esperando a poder ser identificado, porque cabe señalar que para cualquier identificación se precisa comparar con algo. Es decir, todo método de identificación, ADN, cualquier tipo de método, dental, etcétera, etcétera, necesita de algún registro comparativo. Como en su momento no se tenía, pasó un tiempo ahí en espera, digamos, esos restos en la morgue, hasta que, mediante investigaciones, logro, digamos, llegar a que esos restos podían ser de Eugenio Berríos. Vos decías... Necesito una foto al juzgado, Claro. me manda una foto y cuando hago la comparación cráneo-fotográfica, se comparó simultáneamente la dentadura con el cráneo y bueno, me dio que era esta persona y yo informo a la jueza de la época que sobre fines del 95 que eran los restos de Berríos. Vos decías en el libro, decías que fue una corazonada, que vos dijiste, Sí, sí. es Berríos, y que aplicaste esa técnica de la foto que la vimos hace un ratito, Sí. con el cráneo, la foto, pero no fue tan fácil que te tomaran esa prueba como la prueba final para Sí, determinar. es una técnica que se utiliza mundialmente hace muchísimo tiempo. De hecho, se inventó en el 1937, se empezó a identificar por este tipo de técnica. En aquel entonces se hacía con fotografías puramente, ahora se hace con computadoras, con videos, es decir, es más sofisticado el tema, pero es la misma prueba. Es un método de identificación como cualquier otro. Pero claro, al principio, como gente que no sabía mucho del tema, empezó a negarlo, bueno, que sí, que no, que podía ser, que el método no era muy confiable, etcétera, etcétera. Hasta que después se le hace una prueba dental, llegan las fichas dentales de Santiago, de Berríos, y bueno, la pericia dental corroboró lo que yo había hecho y fue lapidaria, es decir, la pericia dental no dejó la menor duda que era Berríos, pero igual, durante algún tiempo después se siguió dudando, por razones quizás políticas o para saber por qué, que fueran los restos de Berríos, y se termina haciendo un ADN acá también en Montevideo, comparando con los padres, y también dio que era Berríos. Y después para terminarla, cuando llegan a Santiago, cuando se repatrian los restos de Berríos, llegan a Santiago de Chile y se le vuelve a hacer otra pericia de ADN que también confirma que eran los restos de Berríos. Y la esposa además reconoce sus pertenencias. La esposa reconoce las pertenencias, que le había regalado un reloj que le había regalado ella cuando estuvo acá en Montevideo, y una cadenita con la Virgen de Santiago, entre otras cosas. O sea que cuando se lo habían llevado de la comisaría de Parque del Plata, poco después fue asesinado. Sí. Y esos son los restos que usted... Sí, yo estimé la data de la muerte más o menos a principios del 93, prácticamente poco después que lo sacaron de la comisaría. Y recordemos que en Uruguay nunca avanzó el caso en la justicia, en No. Chile sí avanzó y 3 oficiales uruguayos fueron presos en Chile por complicidad, por secuestro, digamos. Sí. No se probó su participación en el homicidio, pero sí... Todo el tema judicial se jugó en Santiago, en el juego del crimen del sexto turno, y bueno, sí, fueron procesados por asesinato de militares chilenos, ¿no? Ujú. Horacio Soya, la verdad un placer leer este libro, lo recomendamos desde acá porque es muy interesante y es un repaso de la época que a veces uno se sitúa en los 90 y es difícil pensar que algo así pasó en nuestro país y que pasó tan desapercibido por tanto tiempo. Muchísimas gracias, Cifra. No, gracias a ustedes. Muy amable, Muchas gracias. por venir. gracias. Nosotros